Muy bien, mi estimado Ignacio, qué rico poderte saludar, estar aquí contigo en un live más de nuestro compromiso de estar todos los días aquí en Broker Digitales Caribe a las 10:10. Está enganchando el Instagram. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10:10, porque cuando son las 10:10 exactamente de la mañana, hora oficial de Miami, estaremos con un nuevo capítulo hablando de un nuevo tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Juan Carlos? Pues mira, tenemos un tema que es realmente muy importante y es cómo superar el miedo a invertir y no poder cumplir. Cómo superar el miedo a invertir y no poder cumplir. El tema de nuestro episodio número 144. Y esto significa que tenemos una biblioteca de 143 lives en vivo en los cuales tú puedes compartir y manejar todos los temas anteriores. Puedes navegar allí por nuestro sitio, por nuestro canal en YouTube y encontrar allí todas las diferentes opciones que tenemos para ti. Son más de 140 temas interesantes, de contenidos de valor en charlas espontáneas, que es lo que hacemos a esta hora, a las 10:10 hora internacional de Miami, para conversar contigo con temas tan interesantes como el de hoy. ¿Cómo puedo superar el miedo a invertir y no poder cumplir? Que es un riesgo real, mi estimado Ignacio. Ya estamos en todas las redes. Así es. Da mucho miedo cuando yo quiero invertir en un departamento y dependo de no tan solo de pagar la entrada inicial, el enganche inicial o pie, sino que más bien el otro 70% o 60% que me falta por pagar de hipoteca. ¿Y qué pasa si es que no cumplo con eso? ¿Qué pasa si es que no Claro. me sale crédito hipotecario? ¿Qué pasa si es que quedo cesante? ¿Qué pasa si es que quedo, me enfermo? Entonces, de estas cosas, de cómo enfrentar esa situación, cómo prepararse para lo peor, aunque esperemos lo mejor, cómo me preparo para lo peor y espero lo mejor. ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué cláusulas de salida existen en los contratos de compraventa? ¿Cuáles son las multas? ¿Cómo se pagan esas multas? ¿Cómo recupero esos ahorros? ¿O los pierdo todos? De esos miedos vamos a hablar del día de hoy, Juan Carlos, así que cuando tú estés listo, podemos comenzar. No sin antes darte un par de instrucciones. Recordarte de que el día de ayer hicimos nuestra clase número 2. En ella estuvimos hablando del paso a paso, en lo que sí hay que hacer. Juan Carlos dio una clase magistral, mostró las partes más importantes de su simulador y te mostró la línea de pensamiento que debes seguir para hacer un cálculo bien hecho de tu retorno de inversión, sin caer en la tentación de no incluir costos que puedan estar mal calculados, o peor aún, ingresos que están sobredimensionados o subdimensionados, y por supuesto también todo a responder una serie de preguntas. Te recomiendo que si no has visto la clase número 1, la veas antes que la clase número 2. Es una especie de secuencia. Tiene bastante más sentido la clase 2 cuando primero ves la clase 1. Estarán disponibles hasta el día domingo estas clases. Tienes tiempo todavía, porque el día viernes tendremos nuestra clase número 3. Con eso dicho, al final de la clase número 2 del día de ayer, nosotros hicimos un anuncio especial, una invitación especial, el cual reitero el día de hoy. Y esa es la preinscripción. Nos estamos pidiendo acceso a la información del lanzamiento de la próxima semana. Déjame explicarte un poquito cómo funciona. La próxima semana, el día martes, tendremos a las 7 de la tarde un lanzamiento oficial. Invitaremos al desarrollador, al agente comercial, al dueño, a la empresa de rental, estaré yo, estará Juan Carlos, estaremos todos ahí y tú podrás preguntar lo que quieras al mismo dueño y él mismo presentará el desarrollo. Entonces van a estar todos los actores relevantes, tus socios, tus potenciales socios van a estar ahí. Pero de pronto tú necesitas la información antes que el resto. Si esa información anticipada te interesa adquirirla antes, para ser más específico, está la posibilidad de adquirirla 24 horas antes, lo único que tienes que hacer es preinscribirte. Bien, la preinscripción es totalmente gratuita, no tiene ningún tipo de compromiso, solamente nos permite, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Ayudarnos a entenderte mejor, porque la encuesta de preinscripción es
una encuesta que nos permite conocerte mejor. Nosotros usamos esas respuestas, las leemos todas con Juan Carlos, nos juntamos el fin de semana, las analizamos y negociamos con la desarrolladora los últimos retoques, los últimos ajustes. De pronto, sí, de hecho, lo que vamos a hablar hoy día, el tema de hoy, nace de destilar, de literalmente estudiar profundamente todas esas respuestas, las hemos destilado y hemos encontrado soluciones a este y otros problemas. Hoy nos toca de qué pasa si yo incumplo. Así que la invitación ya está hecha. Aquí Daniel les va a compartir el enlace para que se puedan preinscribir efectivamente. Y pues nos vamos, Juan Carlos. Ahora sí. Nos vamos, mi estimado. Yo creo que es bien importante si quieres tomar acción. Ya sabes exactamente lo que tienes que hacer. Preinscríbete. No te cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratis. El hecho de que estés en los grupos, si de pronto estás en uno de los grupos, no implica que estés preinscrito. Solo si levantas la mano y te preinscribes, te enviaremos esa información del lanzamiento 24 horas antes. Aquí todo es voluntario. No lo pides, no te llega. Tenlo presente porque nos siguen escribiendo a pesar de lo que dijimos ayer en la clase 2 sobre ese tema en el WhatsApp. Muy bien, vamos a comenzar entonces formalmente nuestro live del día de hoy, dándoles la más cordial de las bienvenidas, como siempre. Si vienes llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, es un verdadero gusto saludarte. Para nosotros es una fiesta, decimos que es una fiesta caribeña, porque nos encanta que estés con nosotros en un nuevo capítulo de nuestro live de Inversionistas Digital 10 con 10. Esto se hace todos los días, son charlas informales, conversatorios que hacemos con Ignacio para compartir un tema de interés como este. Es diferente a las clases que son en esta semana lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. En este momento es muy importante, si no has visto las clases 1 y 2, que las mires. No te olvides de eso. Ahí te estamos publicando todas las informaciones, todos los links, las ligas, como dicen en México, para que tú puedas acceder. En el live del día de hoy vamos a analizar uno de los desafíos, obstáculos más frecuentes entre los inversionistas. Y es que a veces el miedo nos paraliza. Y esto es normal, esto es absolutamente natural, esto es humano. Es algo que tenemos que saber manejar. Yo recuerdo haber tomado hace algunos años un buen entrenamiento con el señor Blair Singer sobre temas comerciales, pero él hace parte del equipo de Robert Kiyosaki y él nos hablaba, ¿el miedo te motiva o te paraliza? ¿El miedo te motiva o te paraliza? Tienes que tener mucho cuidado. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del miedo y es un sentimiento humano absolutamente natural. El miedo a ingresar a una oportunidad, pero luego no poder cumplir con el total de los pagos por algún imprevisto, es un miedo fuerte. La situación actual, el escenario de pandemia mundial, hace que muchas veces tengamos esa sensación de decir, no, definitivamente yo me tengo que quedar quieto porque uno no sabe lo que le pueda pasar, es mejor no hacer nada, es mejor no arriesgarse en nada, es mejor esperar. Y de esto es que vamos a hablar, porque debemos tener caminos, como te lo decía muy bien Ignacio, alternativos, estar preparados para todos estos escenarios, si pierdo el empleo o si pasa alguna de estas situaciones no deseables. Entonces, ¿cómo podemos superar este miedo? La respuesta te la iremos dando en vivo a través de nuestro live del día de hoy. Nos puedes preguntar, recuerda también decirnos desde dónde te estás conectando, salúdanos, coméntanos, envíanos tus preguntas, participa activamente porque de esta manera también nos invitas a interactuar y no nos dejas pasar algunos temas que a veces a uno en la conversación se le olvidan, Ignacio. A mí me encantan las preguntas porque uno dice, no habíamos pensado en esto. Y gracias a tu pregunta podemos tratar el tema, respondértela y también se favorece toda la comunidad. Uno pregunta, pero todos aprendemos. Así que es muy interesante. Aquí te compartimos secretos útiles para que te alejes de las confusiones que puede haber sobre este tema. Con calma te ayudaremos a que tengas más claridad y tengas más despejado el camino de la inversión inmobiliaria en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho una inversión en tu vida.
Muy rápidamente, antes de comenzar, te recordamos a las personas que todavía siguen ingresando a nuestra comunidad en este proceso, en esta semana. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Nacido en la montaña, soy colombiano, como lo sentirás por mi acento, pero un fanático de las playas y un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y me acompaña hoy mi buen amigo Ignacio Corrales, socio y director de marketing de Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, y él es el creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas como tú o como yo podemos llegar a invertir desde el absoluto cero en propiedades que lleguen a pagarse solas. Ahí está toda la magia. Por eso vamos a comenzar el día de hoy con nuestro interesante tema de una vez. Luego vamos a tenerles algunas sorpresas adicionales que también queremos compartir con ustedes. Así es. Vámonos entonces con la primera pregunta de la pauta que hemos preparado el día de hoy para luego pasar a escuchar algunas preguntillas. ¿Bien? ¿Por qué sentimos tanto miedo al incumplir? Y como tú bien dijiste una frase que me hizo recordar una historia, anécdota que me pasó con mi hijo chiquitito de 4 años, que el miedo paraliza. Y por Dios que es verdad. Recuerdo cuando era verano todavía, no sé, verano del hemisferio sur, pues, ¿no? Por ahí, no recuerdo si era febrero o marzo. Estábamos jugando a la pelota con mi hijo chiquitito y en eso yo la pateo un poco más duro de lo normal y la pelota le pasa, pero así le rozó la oreja. ¿Ok? Le rozó la oreja. Y él se quedó, él no hizo así, no se movió, no hizo nada, se paralizó. O sea, me abrió los ojos así como y no se movió ni un milímetro. Entonces, básicamente le dio miedo y se paralizó. Ejemplos como ese te puedo dar millones. El miedo a casarse, miedo a la universidad, miedo a que me echen, miedo a emprender, miedo al fracaso, miedo a una serie de situaciones nos tienden a paralizar. Y este miedo a el qué pasa si es que yo incumplo es un miedo muy importante. Bien, definamos incumplir. Cuando tú firmas un contrato de compra-venta, tú te comprometes a comprar, la contraparte se compromete a vender. Entonces, cuando decimos, siento miedo de incumplir, básicamente siente miedo de que no voy a poder comprar, no voy a poder pagar ese 30% que me comprometí a pagar, o, peor aún, ¿qué pasa si es que no logro sacar un crédito hipotecario que me compense ese 70%? ¿Qué pasa con mi 30%? Y yo ya pagué. Me da miedo perderlo, me da miedo no poder cumplir. Entonces, ese miedo, en vez de resolverlo, enfrentarlo, que es lo que estamos tratando de hacer acá, me paraliza y no actúo. Y eso es lo que de alguna manera queremos tratar de evitar el día de hoy, para que con información actúe esa conciencia. Y si decides no invertir, no hay ningún problema, pero por lo menos ya estuviste consciente de los riesgos reales que están atrás. Sí, mi estimado Ignacio, y es que el miedo decimos que es un sentimiento humano, es natural y hay varias teorías de cómo se produce, de que realmente qué es lo que pasa en nuestro cerebro. En realidad todos nosotros tenemos una vocecita adentro, tenemos una vocecita adentro de nuestra cabeza. Y tú te estarás diciendo, ¿vocecita? ¿Cuál vocecita? Esa que te está preguntando, ¿cuál vocecita? Esa es tu vocecita. Y la vocecita es una parte del subconsciente del cerebro que nos está hablando permanentemente y se alimenta de muchas cosas, entre otras cosas de las experiencias anteriores como las que tuvo tu hijo Tomás. Uno se alimenta de esas experiencias. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿alguno de ustedes ha prestado dinero, de su bolsillo, ha prestado plata a otra persona? Levanten la mano ahí. Ah, listos. Oye, yo he prestado dinero. Y algunos no se la han devuelto, levante la otra mano. ¡Ey, no me la devolvieron! ¡Me tumbaron! Menos mal que ustedes no son bancos, porque si no les iría muy mal haciendo análisis de riesgo. A muchos de nosotros nos ha pasado que le hemos prestado la plata a un amigo, Menos mal hemos que no prestado son la bancos. plata a un amigo y no nos la han pagado. ¿Qué sucede cuando eso ocurre? Si viene una nueva persona y se nos acerca
y nos dice, oye, Ignacio, préstame un dinero que necesito, es solo por unos días. ¿Tú qué piensas inmediatamente? Tu vocecita se dispara y dice, ¿otra vez? ¿Me van a tumbar? No, señor, conmigo no cuenten. Entonces, nuestra vocecita nos está hablando todo el tiempo. Todos tenemos allí esa vocecita. Y es normal, es natural. Hay gente que dice, ay, yo quiero eliminar la vocecita. No, no la podemos eliminar, es nuestra mente. Pero tenemos también que aprenderla a educar. Resulta que nuestra vocecita suena muy parecido a la voz de mamá. Es una voz protectora. Es la vocecita, por ejemplo, por las mañanas. Suena el despertador y ¿qué te dice? No te levantes, que No te levantes. calientico. Ay, estás calientico, no te muevas. Porque quieres ahorrar energía, porque quieres seguir cómodo. Eso es natural. Nuestras mamás que decían todo el tiempo, ay, pobrecito, mi hijo tan bonito, tan lindo, cuídese mucho. No, 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 usted no haga el esfuerzo. Yo lo hago por usted. Yo hago todo por usted. ¿Para que usted va a cocinar? No, usted no cocina. Usted le toca, no, yo le tiendo la cama. No, 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 usted no se mueva. Yo barro por usted. Todo el tiempo nos están protegiendo. En realidad la vocecita hace esa labor, es protectora, trata de que no te pase nada. El problema es la sobreprotección. Hay un punto fácil en la que uno pasa al otro lado y entonces dice, wow, espérate, ya si sobreprotejo a mi hijo o a mi hija, ya no la dejo ni pensar, no la dejo actuar, no le doy la libertad suficiente, no se va a poder, no va a poder crecer, desarrollarse, tomar sus decisiones. Entonces ahí se vuelve complicado. Nuestra vocecita en realidad nos quiere proteger, por eso nos dice, no te muevas. Y entonces empieza una guerra entre un angelito y un diablito que tenemos ahí en la cabeza. Oye, invierte. No, 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 ¿qué vas a invertir? No seas torpe. Oye, esta gente parece confiable. Yo veo que son seguros. Escuché varios testimoniales y la clase de ayer me dio mucha seguridad. ¿Cómo se te ocurre? Te van a volver a tumbar el dinero. ¿Te acuerdas la última vez que perdiste $20,000 por no darte cuenta? Y todo el tiempo tienes esa guerra. Es una guerra normal en nuestro cerebro. El diablito y el angelito diciéndonos, tú sí puedes, tú no puedes. Es una guerra natural. Y resulta que nosotros tenemos que educar a esa vocecita. Y educarla significa darle también los argumentos y las lógicas que nos den tranquilidades de qué puede pasar, por ejemplo, en este caso, el tema que tenemos hoy, ante una eventualidad no controlable, algo que yo no controlo y que de verdad en el mundo de las probabilidades puede llegar a pasar, en que yo incumpla por fuerza mayor. Si eso puede llegar a pasar, bueno, ¿cómo lo podría manejar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué caminos de salida tengo? Y de esa manera, mi vocecita también va a estar más relajada, más tranquila para decir, ok, ahora veo con más tranquilidad la situación. Recuerdo una frase que es fuerte, pero es absolutamente clave. Cuidado, suben las emociones, baja la inteligencia. Toca tener mucho cuidado. Entonces, a veces cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, no pensamos, reaccionamos. Ahora que tú mencionabas tu situación con tu hijo, me acordaba yo hace ya muchos años con mi hijo pequeño, cuando tenía todavía el asiento de atrás que uno lleva a los niños, el asiento especial para niños. Ah, esa historia es muy buena. Mando a arreglar el carro, mando a lavarlo, lo lavan. Voy al día siguiente saliendo para mi trabajo, en esa época trabajaba por allá en la Cámara de Comercio, entonces salgo corriendo a trabajar y el señor que muy amablemente me aspiró el carro, se le olvidó volver a apretar el asiento para la silla de bebé. Yo salgo y en la primera curva saliendo, la silla vuela y el niño queda totalmente de cabeza, amarrado a la silla, pero la silla suelta y empieza a llorar. Yo voy conduciendo, suelto el timón, miro y voy a agarrar el niño. Cojo el bebé y digo, oye, ¿qué pasó? Volteo y miro y me voy a estrellar. Tiro el bebé otra vez y freno. Quedo cerca a un poste y digo, ¡qué bruto! Todavía el niño lloraba y digo, no pensé, reaccioné.
Cuando uno vibra arriba, vibra alto, la mente se congestiona en la mitad de esos temores, no piensa y lo que hace es reaccionar. Suben las emociones, baja la inteligencia. Por eso tenemos que darle todos los argumentos del caso. El tema del miedo es apasionante. Mi hermano mayor tiene una maestría en neuromarketing, razón por la cual hemos compartido muchas conversaciones sobre cómo funciona el cerebro. Es una locura. El cerebro no lo acabaremos de entender nunca, y mucho menos en lo que lo relaciona a estos temas como los miedos. Pero vamos entendiendo un poquito para mitigar, para manejarlo, para darle tranquilidad y para ir entendiendo que el miedo te puede motivar o te puede paralizar. Las personas, los buenos inversionistas, a mí me gusta entrevistar inversionistas, sobre todo los más experimentados, inversionistas grandes, empresarios, y a mí me llama la atención. Uno cree que, ay, no, esta gente no le da miedo. No, todos sentimos miedo. Lo que pasa es que ellos lo manejan diferente. Ellos toman decisiones, inclusive a pesar del miedo. No se dejan paralizar por el miedo. Dicen, estoy sintiendo el mismo miedito, pero con ese miedo vamos a salir adelante. Y se empoderan de su propio miedo para hacer las cosas. El miedo los motiva, el miedo no los paraliza. Eso es parte de lo que necesitas hacer. No te estamos diciendo que salgas corriendo, porque tienes miedo que salgas corriendo a tomar las decisiones inadecuadas. Te estamos diciendo, maneja tu miedo, educa tu vocecita para que tengas una mente más tranquila y puedas tomar tus mejores decisiones con calma. Muy bien, mi estimado. Así es. Analicemos ahora, bueno, pero ¿qué puede pasar si es que yo no cumplo? Bien, vámonos a analizar. A mí en la universidad yo estudié ingeniería comercial y yo hice una especialización en economía. Y cuando tú estudias un modelo económico, tienes que, una de las formas de poder estudiar un modelo económico es llevarlo a los extremos. Por ejemplo, es cuando una demanda es completamente inelástica, totalmente insensible al precio o completamente sensible al precio, cómo se comporta el mercado cuando eso ocurre. Entonces, vámonos a los extremos, al máximo extremo, que es qué pasa, yo incumplo los máximas penas del infierno, y cómo puedo irme para otro lado y verme salir totalmente invicto ante un incumplimiento. ¿Ves? Entonces analicemos ambas puntas, a ver si logramos encontrar un punto medio que nos haga sentir cómodos, ¿vale? Técnicamente, incumplir un contrato de una promesa de compraventa. Partamos de un hecho. En el mundo inmobiliario, especialmente, digamos, en el escenario en que nosotros estamos realizando, por ejemplo, nuestro próximo lanzamiento, lo estamos haciendo con propiedades que están sobre planos en construcción, ¿ok? Entonces, la propiedad todavía no está hecha, todavía no está lista, ¿ok? Entonces, tenemos un plazo, tenemos unos tiempos, en donde generalmente firmamos una promesa de compraventa en la que las partes, una se compromete, tal cual lo dice su definición, ¿no? Promesa de compraventa. Una se compromete a comprar y la otra se compromete a vender esa propiedad en unos tiempos y en unos precios y condiciones que allí se establecen. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple esa promesa? En este caso, ¿qué pasa si soy yo el que no cumplo? Si soy yo el que no cumplo, es clarísimo que en cualquier contrato, que es un acuerdo entre las partes, yo debo indemnizar a la contraparte. Yo debo resarcir, digamos, el impacto El negativo daño, que ha tenido, el el impacto daño. negativo. Y hay gente que a veces no lo ve, Ignacio, y a veces cree que de verdad esto es un juego. A mí me gusta como tú lo dices. Esto no es comprar un par de zapatos, tengan cuidado. Ten presente, por ejemplo, que si yo bloqueo una unidad y pasa un tiempo, 2, 3, 4, 5 meses, y a los 5 meses pasa algo y yo me arrepiento, yo he perjudicado a ese desarrollador porque esa unidad dejó de ofrecerse al mercado a alguien que sí iba a seguir el proceso. Desde el punto de vista de su flujo de caja, su planeación de la obra, él tiene un cronograma, él tiene que cumplir, él tiene unos presupuestos, él tiene unos compromisos. Si yo no le cumplo, él no le cumple al banco. Si él no le cumple al banco, a él también le corren intereses. O sea, pasan muchas cosas en cadena cuando una persona
no puede seguir o no puede cumplir su promesa de compra-venta. Es normal en el mundo inmobiliario. Yo creo que tú has visto algunas cifras. Yo casualmente vi unas en Argentina en alguna ocasión que llegaban hasta el 15%. Es normal hablar de porcentajes del 5, 7, 10, 15%, no sobre el enganche inicial, no sobre el pie, sobre Sobre el el valor. valor total de la propiedad. Y eso, mis estimados amigos, en una propiedad, póngale $200,000, el 15% son $30,000. Eso es Claro. mucho, mucho dinero. Entonces, si nosotros entramos a un negocio, pero tenemos por allí los nervios en el estómago, allí, la gastritis, de que ante cualquier eventualidad yo puedo perder $15,000, eso Ay, es hombre. delicado, puedo perder $30,000, eso es delicado. Definitivamente que eso da miedo, ¿no? Y puede paralizar. Eso da miedo y eso es lo que realmente puede pasar en algún momento dado. ¿Qué circunstancias se pueden manejar? Claro, que tú, entre comillas, negocies esas cláusulas especiales que dicen los contratos sobre el incumplimiento. El tema delicado, mi estimado Ignacio, es que irse a negociar una propiedad. A mí me llama la atención cuando la gente dice, ¿y si le compro dos? Si le compro dos y esperan como que el desarrollador vaya a cambiar sus reglas de juego y vaya a darte unas concesiones muy especiales. Te tengo malas noticias y te lo digo habiéndolo hecho. Si compras dos propiedades no pasa nada. Si compras tres propiedades te dan un pequeño beneficio. No, para poder negociar estas cláusulas, y es realmente, y lo agradecemos nosotros mismos, Ignacio, la ventaja que tiene irlas a negociar a nombre de una comunidad como la nuestra, es que tú vas y negocias un volumen fuerte. Entonces, cuando tú hablas 10, 20, 30, 50 unidades, este señor Ignacio Corrales negocia edificios completos. Cuando él va y negocia un edificio completo, le dice, ¿cuántas unidades tiene su edificio? 150, perfecto. Ah, no, muy, muy chiquitito. Está muy pequeño, no alcanza. 200 unidades, 500, bueno, ya quiere unos números que ni se les ocurra a ustedes, no pasan por la imaginación, la visión y la imaginación que tiene este señor que tienen ustedes aquí enfrente. Y entonces, cuando tú negocias 100 unidades, piénsalo por un momento, el poder de negociación es totalmente diferente. Entonces, nosotros sí podemos entrar diciendo, hablemos de la sesión de promesas de compra-venta y en qué condiciones se van a dar. Podemos minimizar al máximo esa indemnización, ese valor de la multa, o incluso podemos negociar que desaparezca. Y que Hablaremos no de cómo hacer se eso pague en eso. unos minutos más, porque me gustaría que discutiéramos, antes de hablar de cómo resolver el problema, me gustaría analizar también desde el otro ángulo. ¿Qué pasa si es que la contraparte incumple, pues? Es, ok, yo incumplí, me queda claro, pero bueno, ¿qué pasa? ¿O cómo me protejo de un incumplimiento por parte de la contraparte, que en este caso sería la desarrolladora? ¿Qué pasa si no me cumplen? Pues una cosa es qué Oye, pasa si yo no es muy cumplo, bueno, qué pasa si no interesante. me cumplen. ¿Y cómo me cuido de eso? Es, uh, es realmente muy interesante. A mí me llama mucho la atención porque hay gente que, espérame aquí, que se me fue la conexión de No sonido, ya la pasa. estoy recuperando. Ahora estoy en el Ok, Instagram. Estoy quieto ahí que se me pausó. Ahí estamos. ahí Muy está. bien, entonces, te decía que esto es muy importante, porque dijimos, una promesa de compraventa es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa si la parte nuestra incumple? Y ahora la pregunta que nos plantea Ignacio muy bien es, ¿y qué pasa si es a mí el que no me cumple, ¿no? Los que no me cumplen es a nosotros. Ok, eso es muy importante, porque también puede pasar eventualidades como que el desarrollador no cumpla su palabra en tiempos, en condiciones, en ejecutar la obra en la cual se ha comprometido.
Entonces, ahí también hay un incumplimiento y también hay un derecho a indemnización. Es decir, de alguna manera tienen que resarcirnos las cosas que nos perjudicaron. Se perjudicó en este caso exactamente al revés, pero igual nos podemos perjudicar nosotros. Y hay también diferentes modelos para protegernos ante esa eventualidad. Y yo creo, Ignacio, que ahora que hablemos un poquito de esas soluciones y esos caminos, debemos mostrar estas dos caras de la moneda. Las dos caras. También, ¿qué sucede si son los desarrolladores los que no nos cumplen? Y hemos sentido ese temor también absolutamente natural, Ignacio. Ayer, imagínate que mi suegro está vendiendo su casa y entonces me dijo, mira, yo me estoy cambiando, toda la cosa. Y como todo el mundo se va enterando de lo que uno hace, me dijo mi cuñada, yo creo que es interesante que miremos las inversiones que tú haces en México. Y claro, inmediatamente mi suegra dijo, ¿en México? No, yo nunca he ido a México. No, ¿por qué allá? Debe haber otras más cerquita. Y se siente un temor natural y eso tan lejos. Y si no nos cumplen, y si nos tumban la plata. Bueno, Juan Carlos, usted porque está ahí me da confianza, pero tienen que mostrarnos todo muy despacito. Y yo les decía, no se preocupen, no analicen siquiera esta opción todavía, mírenlo despacio. Invité a mi cuñada a que participe del proceso y le dije, míralo, solo obsérvalo y aprende un poquito, vas a necesitar tiempo para conocer todos los elementos. Entonces, que no nos cumplan, sobre todo cuando estamos en una inversión remota, es un miedo absolutamente natural. Y queremos saber cómo estamos protegidos. Así que, mi estimado Ignacio, si tú quieres, vamos entrando al qué se puede hacer, que es lo más Vamos. interesante. ¿Qué se puede hacer Bueno, ante cada lo que pasa es situación? que hay que plantear también qué pasa si no me cumplen y no, pues no respondimos. Básicamente, ¿cómo me protejo para que efectivamente me cumplan? Y es a través, específicamente en México se utiliza una fiduciaria, que es una entidad que intermedia entre tú como inversionista y la entrega de los dineros. De hecho, es más, tú no le pagas a la desarrolladora, le pagas a la fiduciaria. Y es la fiduciaria la que va controlando, se le exigen reportes de estado de avance de obra, ¿no es cierto? Y hay un equipo que tiene que liberar esos fondos. Si se llega a equivocar el equipo, ¿tú sabes lo que pasa con ese pobre equipo? Olvídate, no, desconozco si habrá condiciones de pena de cárcel, pero no me sorprendería porque Uh-huh. es muy delicado. Entonces, esta gente hace un análisis muy riguroso. Nos contestaba ayer Félix, que él como abogado tiene una sobrina que es arquitecta y que tiene unas casas, unos proyectos ahí por Tulum, unas casas, y que estaba muy nerviosa porque tenía que presentar estados de avance de obra y habían todo un tema ahí de interpretaciones de estado de avance y estaba muy complicada, muy nerviosa porque se podía malinterpretar el avance y tal, y tenía que convencer a este comité y tal. Lo que estoy tratando de decir con esto es de que en México particularmente, y sobre todo este tipo de proyectos, están estrictamente supervisados por estos fideicomisos, que liberan los fondos para que vayan avanzando con las obras. Y si no reportan, y si no son suficientemente convincentes, pues el desarrollador queda en una muy mala posición. No, es que es realmente un incumplimiento fuerte, lo rige el Código de Comercio de ese país, las leyes comerciales con las implicaciones que tú estás diciendo, puede ser el cierre de su compañía, puede implicar aspectos 100% legales que lleven a la cárcel al representante legal. En general hay unas leyes de protección al consumidor que en el caso de México las han tomado de las leyes norteamericanas bastante estrictas para garantizar precisamente toda la confianza en el modelo. Es que esto es mucho más importante que una situación personal o particular nuestra. A veces como, uy, yo me tengo que proteger, como si fuera una carrera individual. No, no te preocupes. Es que el sistema económico tiene que protegernos como inversionistas porque ellos necesitan que todo el modelo sea confiable. No solamente a pequeños inversionistas, mi estimado Ignacio, aquí también están los grandes inversionistas inmobiliarios mexicanos
en donde tú sabes hay cadenas hoteleras, hay inversionistas en parques temáticos impresionantes, en fin, hay inversión extranjera internacional de miles de millones de dólares que debe protegerse y que debe quedar muy clara en términos de cláusulas de qué pasa si le incumplen al Hotel Ritz. O sea, esto es una locura. ¿Qué pasa si le incumplen a cualquiera de estos grandes inversionistas? Y ellos tienen que estar protegidos. En cada país se hace diferente. En México, por ejemplo, en Chile existe un seguro que es interesante y es todo un proceso. En Colombia existen fiducias individuales. Eso significa que yo debo hacer mi reclamación individualmente. En México existe esta fiducia colectiva que les explicaba muy bien Ignacio. ¿Y eso qué significa? Significa que el dinero nuestro no va, cuando digo nuestro me refiero como inversionistas, porque nosotros como brokers digitales no recibimos dinero de nuestros inversionistas, ustedes directamente lo están entregando al desarrollador, tampoco le entra directo a las cuentas del desarrollador. Entran a esta fiducia, a este fondo, que está totalmente monitoreado, auditado por un banco que tiene interventores, ingenieros civiles, arquitectos, que visitan la obra, como lo describía ahora Ignacio en el caso de la hija de Félix, que visitan las obras y dicen si efectivamente se están dando los porcentajes de avance. Y cuando se van dando los porcentajes de avance, ellos van liberando los dineros. No se da el porcentaje de avance, no te doy el dinero. Hay una protección a priori, antes de, lo cual es muy interesante para nosotros como inversionistas. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que yo no puedo ir a controlarlo. No, 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 tenemos que confiar también en el sistema. No lo controlamos nosotros, pero lo controlan unos expertos en crédito de constructores que conocen perfectamente del tema, que son interventores, que gente que además actúa con ética y hacen su gestión, porque ellos tienen que proteger el dinero del banco, que generalmente en una obra es muchísimo más grande que el dinero nuestro, lo digo con respeto, Claro. Ignacio, pero para financiar una obra de estas pueden haber créditos de 2, 3, 5, 10 millones de dólares. Ah, sí. Ese interventor en realidad está cuidando los 10 millones de dólares del banco. Lo que pasa es que de rebote cuida nuestros aportes y nuestras inversiones. Él está pendiente de proteger al máximo el dinero del banco, que suele ser muchísimo más grande en monto que los nuestros, Ignacio. Pero gracias a eso se genera un sistema confiable de control cruzado que nos garantiza que las obras se vayan ejecutando sin necesidad de que yo la esté mirando, porque hay gente que me dice, le ponen una cámara para que la obra se vaya haciendo. Sí, es más, se lo podemos preguntar al desarrollador el martes. Creo que la están poniendo y uno puede ir y mirar, pero ese no es el control importante del que estamos hablando. Esto es mucho más técnico y expertos que van mirando si la excavación, si el proceso de cimientos, si la construcción de columnas, yo qué sé, todo el tema técnico de la construcción se está dando de acuerdo al cronograma. Así es. Bueno, sin mediar más trámite, analicemos ahora qué cosas podemos hacer nosotros como inversionistas y, más importante aún, qué cosas podemos hacer como comunidad para negociar en conjunto, en complemento todos, porque juntos somos más fuertes, como dice la canción, para protegernos, para construir cláusulas de salida a eventuales incumplimientos de nuestra parte por razones de fuerza mayor. ¿Bien? No hablemos de o sea, hay que separar las razones de fuerza mayor. ¿Qué cosas podrían ser de razones de fuerza mayor? Enfermedades. ¿Bien? Enfermedades graves, no un resfrío, pues enfermedades graves. Cesantías. Quedar cesante, sin empleo y sin capacidad de poder recolocarme en un periodo razonable, 4 meses, 6 meses. El rechazo reiterado o imposibilitado de créditos hipotecarios. Entonces, bajo esos escenarios, ¿qué puedo yo hacer? ¿Ya? Y hemos construido una batería de cláusulas de este contrato de compraventa, de las cuales la comunidad se ve fuertemente beneficiada.
La primera de esas cláusulas que hemos logrado, inclusive, voy a hablar de lo que hemos logrado en el pasado, porque no todo lo que hemos logrado en el pasado lo podemos garantizar para el futuro, porque negociación por negociación, proyecto por proyecto, desarrollador por desarrollador, o sea, esto es lanzamiento a lanzamiento. Pero cosas que les puedo adelantar están relacionadas con sesiones de promesa. Básicamente, dado que existe esta comunidad, nosotros le decimos al desarrollador, mire, si el inversionista que firma contrato con usted logra recolocar, es decir, traspasarle su sesión de promesas de la persona A al inversionista B, del inversionista A al inversionista B, no lo obligue a que sea un familiar directo, porque eso en Chile por lo menos lo han hecho así en algunas ocasiones. Lo obligan a uno a que sea una recolocación, sí, pero un familiar directo, pues un hermano, una esposa, un padre, un hijo, cosas de esa naturaleza. Pero acá no, acá es tercera persona sin importar si hay un vínculo sanguíneo de por medio. Si usted logra hacer eso, yo acepto firmar un nuevo contrato con ese nuevo inversionista, siempre y cuando ese nuevo inversionista efectivamente cumpla con las condiciones requeridas necesarias para poder firmar ese nuevo contrato, porque no podemos estar haciendo sesiones de promesa, que el A le sea al B, el B al C, el C al D, el C, no. ¿Okay? Y la otra condición es que usted no me haga el negocio, porque si no, usted me va a firmar puras promesas fantasmas que después, al final, van a estar vendiendo justo en el momento en donde yo estoy monetizando más, que es las últimas unidades. Entonces, para que usted no me haga competencia y no me especule con estos precios, me tiene que vender al mismo precio que usted firmó originalmente. Es decir, pierde el negocio, pierde la plusvalía de todo el periodo que usted estuvo cumpliendo, pero dado que tiene una situación de fuerza mayor, incumplió en no lograr prepararse suficientemente bien para su crédito hipotecario, a pesar de todas las advertencias, ayudas y etc. Bueno, usted si hace esa sesión de promesa, yo estoy dispuesto a firmar ese nuevo contrato con esa nueva sesión. ¿Ok? Lo segundo, bueno, pero ¿qué pasa si es que yo, como inversionista, quedo cesante, pues? Y no me logro recolocar. En esa situación, tras comprobarse la veracidad de la cesantía y tal, no es que yo se me ocurrió emprender y me fue mal, no. Eso es una responsabilidad que incumpliste el contrato realmente. ¿Okay? No es que yo me renuncié y me tuve un año sabático, pues. No. ¿Okay? Estamos hablando de cesantía por despido y una imposibilidad de recolocarme nuevamente en el mercado inmobiliario. Juanca, se te activó un ruido ambiente fuerte, no sé si hay una puerta abierta o algo. Sí, ok, ya lo reviso. Okay. Sin problema. Entonces, si se comprobara la cesantía, hemos logrado incorporarle a este contrato la posibilidad de resiliación. La resiliación es, palabras simples, echar para atrás el contrato, romperlo. ¿Bien? Lo que ocurre es que tú pierdes, como inversionista, tú pierdes esa plusvalía que sea que hayas ganado en el periodo, pero recuperas tu plata. Puede que haya unas multas pequeñitas, además de los costos de transacciones correspondientes. Digamos. O sea, si tú pagaste 10.000 o 15.000 dólares en 2, 3, 5 pagos, 10 pagos, 12 pagos, 20 pagos, eh, bueno, hay un costo de transferencia que eso no se devuelve, digamos. Y viceversa, si hubiese que traspasarte plata, ese costo de esa transferencia internacional, en el caso de la transferencia internacional, si hubiese un costo, eso tendrías que pagarlo tú como inversionista para recuperar tu dinero. O agarras un avión y lo vas a buscar y lo llevas en efectivo. Dependiendo del monto, se puede o no se puede, ¿ya? Te recomiendo pagar los 50, 70 dólares que cuesta la transferencia internacional, ¿vale? Pero estamos hablando de un costo menor frente a los 10.000, 15.000 o 30.000 dólares que puede significar perder, pagar la multa por incumplimiento de contrato. ¿Bien? Y la tercera situación que se puede ocurrir, que hemos abordado, si se les ocurriere otra, haz la prescripción y dinos cuáles son tus miedos o qué cosas se te ocurren que podrían ocurrir. Tal vez nos iluminas y se nos ocurre una cláusula adicional que
adicional al contrato y que el desarrollador estuviese en condiciones de aceptar. Y esa condición es la condición de enfermedad. ¿Okay? Y aquí no estamos, cuidado, aquí no estamos hablando de que me corté la uña y se me salió la uña y tuve que... No, no tiene que ser una enfermedad grave, algo que te imposibilite de trabajar, generar ingresos y que consecuentemente te impidan cumplir con los pagos pendientes y eventualmente también se retrasaba una hipoteca porque el seguro de gravamen ya no te cubre porque te detectaron, no sé, cáncer terminal. ¿Okay? Estoy yéndome al extremo acá, pero bueno, si eso pasara, nuevamente, ese tipo de situaciones de fuerza mayor se entienden y se hace la resiliación, que es eliminar el contrato, con multa o sin multa, dependiendo de las negociaciones que hayan habido. Hasta la fecha, las veces pasadas han sido sin multa en los 3 casos que acabo de mencionar: la cesión, la cesantía y en caso de enfermedades. El último lanzamiento que tuvimos, el desarrollador, en lo que era la cláusula de cesión de promesa, él incluso te dejaba lucrar, ¿okay? Te Sí, dejaba vender al precio de mercado. Es decir, sí, aceptaba la cesión de promesa, cosa muy rara, a mí me es pareció cosa muy rara, rarísimo. realmente eso no siempre se consigue y no lo podemos prometer y más faltaba a futuro, ¿no? O sea, tenemos Correcto. cada desarrollo, cada lanzamiento, una negociación diferente. Ahora, ¿por qué una cesión de promesa es tan interesante? Para la cláusula, no tan solo es interesante para quien firma la cláusula o firma un contrato de compraventa incluyendo esa cláusula porque me permite una salida suave, y digo suave porque básicamente tengo que seguir cumpliendo con mi contrato hasta que yo, como inversionista, logro encontrar. Como tú eres parte de la comunidad, si nos los hace saber y el desarrollador se encarga de hacérnoslo saber, nosotros podemos tomar ese contrato y ofrecérselo a otro inversionista. Y un inversionista que viene entrando a la comunidad perfectamente bien puede, si tiene los ingresos suficientes, pagar lo que sea que haya pagado esa persona hasta la fecha y hacerse responsable de esa promesa desde ahí en adelante. O eventualmente, si el desarrollador tuviese la gentileza, podría hacer no sé, un reseteo de la compraventa ante la llegada de un nuevo inversionista que se quiera quedar con esa unidad y la negociación. Ahí la pregunta es si me respetan o no. Aquí lo interesante para el nuevo inversionista, y atención acá, al que estaba babeando, atención. El nuevo inversionista, escucha bien, ese nuevo Uh -huh. inversionista se va a quedar con una unidad de departamento al precio y condiciones, bonos y beneficios de hace la fecha que se hizo el primer contrato, pues. Claro, ese es Y un excelente beneficio, Ignacio. Esa es eso una hace condición bien la recolocación interesante. muy interesante. Juan Muy Carlos. interesante. Cuando se presentan estas oportunidades, los inversionistas abrimos los ojos, porque una sesión de promesa sin multa para una persona que tiene una salida confiable ante una eventualidad también significa una oportunidad para un Para segundo otro. nuevo inversionista de adquirir esas propiedades a precios pasados, a precios anteriores. Muy bien, mi estimado Ignacio, le vamos a dar la entrada a nuestro invitado especial el día de hoy. Luego vamos a responder muy rápidamente las preguntas, porque curiosamente, y lo hubiéramos programado de esta manera, mentiras, así fue pensado. ¿Cómo se les ocurre? Es un abogado. Es un abogado, pero lo más importante es que es un miembro de nuestra comunidad que también quiere compartir contigo. Así que le vamos a dar la bienvenida al señor Adán Aranda. Adán, qué gusto compartir contigo el día de hoy. Mi estimado Ignacio, tú haces la entrada, tú me dices cómo la quieres hacer. Está en pantalla, o ¿Está sea, listo en todo? backstage. Dame un segundito aquí Hágale. que se me está perdiendo. Mi estimado Adán, qué gusto poderte tener en nuestro live, compartir contigo unos minutos. Bienvenido. Queremos agradecerte ese espacio y este tiempo que sabemos que estás bastante ocupado. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Adán, a Brokers Digitales Cali. Gracias, Nacho. Gracias, Juan Carlos. Oh, El gusto es espérame. mío. ¿Me Ok, escuchan? Ignacio, tenemos que hacer el juego de Opa, perdón. Instagram para que puedan escuchar Ya, nuestros inversionistas y nuestros salí. seguidores en el Instagram también.
pueden escuchar a Adán. Adán, discúlpanos allí. Gracias, Nuevamente. ¿me escuchan ahora? Ahí estamos y te estamos enlazando en tu audio. Y ahorita voy a hacer una acomodación aquí de cámaras para que también puedan verte desde el Instagram. Qué gustazo poderte saludar a través de este medio, Adán. Un abrazo. ¿Cómo vas? Igualmente, saludos a ambos, Nacho, a Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samu? El gusto es mío y gracias por por la invitación a platicar con ustedes sobre estos temas. Realmente vengo escuchando el live de ahorita y más bien es una clase de derecho de la zona de Quintana Roo. Yo Muchas llevo, gracias. y eso yo creo que mi mayor testimonio que podría dejarles a ustedes, a las personas que quieren invertir con ustedes. Adán, empecemos por el principio. Sí, Un poquito, oye, por tu acento, ¿de dónde eres tú, mi estimado Adán? yo soy mexicano y llevo 20 años con un despacho de abogados precisamente para inversión extranjera allí en Quintana Roo. Mi oficina está en Cancún y en Tulum, precisamente. Wow, mira el perfil de nuestro invitado, mi estimado Ignacio. En qué ciudad específica en México naciste tú? ¿De dónde eres tú? Yo nací en la Ciudad de México, gran Ajá. parte de mi familia también es del norte, y mis hijos ya nacieron tengo tres hijos, los tres nacieron en Cancún. Ahora vivimos aquí en Toronto también. Bueno, estoy en Ottawa. Yo voy y vengo con lo del despacho. El despacho sigue abierto para efectos de todo lo que llevamos ahí de inversión extranjera. Fundamentalmente llevamos más asuntos, también cuestiones ambientales, cuestiones de... O sea, asesoramos a los desarrolladores en muchos casos. Entonces tenemos oficina en Tulum y en Cancún. Y aquí en Quintana Roo, perdón, aquí en Ottawa, en Canadá, lo que hago es dedicarme al tema de los mortgages, que muy curiosamente también está muy relacionado. Es el otro lado de la mesa, ¿no? Es unos los que consiguen el dinero y los otros los que ayudan con la parte legal para la implantación de una inversión, ¿no? Mi estimado Ignacio, vamos viendo el perfil de nuestro invitado, analista, conocedor, abogado, con su firma en México, específicamente en Quintana Roo, con oficinas en Cancún, en Tulum, vive en el Canadá. Mira todos los elementos, conocedor del Sí, sí, tema. ahí le vamos a pedir el dato de su ¿Dónde página estoy? web para compartirla aquí con las personas que nos estén mirando, a ver si es que le sale más de algún cliente Tenemos, capaz que salga por aquí. Claro que tenemos sí. compromiso con Adán para que toda nuestra comunidad pueda conocerle y por supuesto también en estas sinergias que generamos en Brokers Digitales y en nuestra comunidad, que puedas hacerle llegar tus servicios, porque sabemos que hay muchos interesados, hablamos de constituir esos fideicomisos y todo eso. Mi estimado Adán, hoy queremos conocer un poquito acerca de tu historia como inversionista en proyectos. Tú participaste de un lanzamiento anterior de Brokers Digitales Caribe y por eso queremos conocer esa experiencia. Ignacio, yo quisiera que fueras tú quien le formulara estas sencillas preguntas a Adán. Bien, a mí me encantaría conocer cuando nos conociste, estaba digitando ahí tratando de compartir, pero lo comparto al final tu link, ¿vale? Sí. De la página que ya me la mandaste. Te quería yo preguntar, cuando nos conociste, cómo nos conociste, qué te llevó o qué te detenía a invertir antes y qué fue lo que viste que te permitió lograr invertir, qué te detenía básicamente a la inversión inmobiliaria. No recuerdo bien si los conocí por alguno de los mensajes que a lo mejor luego te encuentras en Facebook o en algunos anuncios que publican. Me interesó la parte que decía inversión en el Caribe. Realmente tampoco sabía en qué parte del Caribe, ¿no? El Caribe es grande, ¿no? Qué grande. Este, y, y luego comencé a conocerlos un poco más cuando me involucré en los chats, cuando comenzaron a mandar sus videos, escuchar un poco también los lives que iban haciendo en las mañanas antes de los lanzamientos que hicieron. Uh -huh. Y, y bueno, me iba haciendo sentido porque efectivamente eh, no estaban sujetos a prueba, pero sí efectivamente estaban sujetos a que yo entendiera si estaban platicando un poco lo que yo también conozco de cómo se hace una inversión en la zona o en México en específico, porque en realidad influyen normas que son nacionales y normas que son estatales para esto.
Y, y básicamente me fue haciendo más sentido el tema de que ustedes eh, planteaban una forma diferente de hacer la inversión en la zona. Conozco muchos desarrolladores de la plaza, conozco muchos brokers o realtors, y no había visto un sistema en donde prácticamente estuviera integrado de pe a pa, explicado y que estuviera, mm, digamos que sujeto a que también había un grupo de referidos o de referencias como son las hipotecarias, los propios desarrolladores, y que todo eso lo integraran en una explicación muy coherente para que hiciera sentido diferentes cosas, desde lo que es comprar una propiedad en la plaza, de lo que es, porque vamos, hay muchos que han comprado en la plaza, yo tengo clientes que son básicamente extranjeros que compran y, y no son no por el hecho de comprar un inmueble en Quintana Roo, ya sea Cancún, Playa o Tulum, vas a tener éxito en lo que es la inversión, si lo ves como inversión. Entonces muchos llegan a comprarlo como inversión y al final no logran la inversión porque no cuidan otros aspectos que ustedes sí los han integrado en la explicación que van haciendo y en las negociaciones que van haciendo y en ofrecer todas esas herramientas. Y se me hizo muy interesante y al final pues me llevó a invertir en uno de los desarrollos que se agotaron prácticamente en una noche, como pan caliente sus ventas. Después, efectivamente, yo hablé con el desarrollador para ir, bueno, en una plática que tuvimos Juan Carlos y la directora de ventas, y luego yo fui también indagando un poquito con el propio desarrollador sobre cuestiones muy específicas que sí hacen sentido a la inversión que había visto yo como errores en otros clientes, o no errores, sino que el propio, hay desarrollos Deficiencia. que ofrecen una venta de un inmueble en Quintana Roo, pero el propio desarrollador te pone el candado, al no regular dentro de su régimen condominal la posibilidad de hacer una renta vacacional. Y entonces después los extranjeros se sienten que fueron timados o que no se hizo lo que les prometieron porque el régimen condominal les permite solamente rentar de 6 o 3 meses máximo. Y eso pues no les hace sentido en sus inversiones ya que se convierte en un pasivo que están inyectándole constantemente porque el retorno que ellos esperaban de una renta vacacional puede ser de un día o de una semana, pues está siempre en la columna de los pasivos y no de los activos, ¿no? Entonces está siempre haciéndoles ese juego y pues por muchas asambleas que se van celebrando, pues se complica. Y entonces, si ustedes, como ustedes lo hacen, que desde el origen, desde la construcción se negocia esto, para que efectivamente la vocación del inmueble sea para el alojamiento turístico, pues ya estaría de quien quiera habitarlo para vivir ahí, porque ya sabe que va a convivir con turismo, ¿no? Claro, Excelente. Entonces, perfectísimo. todos estos cuestiones que yo he visto en la plaza, eh, vi que ustedes los tenían como inmersos en un solo sistema y resueltos a efecto de que sí, efectivamente, la frase de que se pague solo, sí se puede alcanzar, ¿no? Porque finalmente ese es el objetivo. Airbnb es exitoso porque deja rentar los inmuebles, sí, y un poco el sistema el punto final de que se pague solo tiene que ver con que efectivamente el inmueble esté con esa posibilidad, ¿no? Genial, genial, genial. Me queda claro entonces que estabas ya con esta idea de buscar inversiones en el Caribe y estabas de alguna manera involucrado por tu misma profesión, por tu empresa, pero no habías encontrado una claridad que de alguna manera este workshop, que por cierto, dicho sea de paso, nos encontramos en la mitad de uno de ellos, ya te voy a preguntar qué le recomendarías a alguien, pero no sin antes preguntarte, ahora que has logrado superar este primer obstáculo, ¿cómo te ves en el futuro con tus inversiones inmobiliarias? ¿Esta es la primera y la última? ¿Pretendes invertir en más? ¿Vas a diversificar? ¿Estás buscando ya en otros destinos? ¿O vas a volver a invertir en México? ¿Cuáles son tus proyecciones?
Ya, sí, efectivamente, bueno, sí tengo algo de inversiones previas allí, pero porque vivía en la plaza precisamente fuimos teniendo inversiones en otros desarrollos y en otros terrenos, por ejemplo, también, pero no es o sea, no era el motivo sí de hacer una inversión, sino lo que se me hizo es, dije, Vamos a conocer este sistema porque se me hace que es prácticamente como el trapito y el remedio, ¿no? Entonces, es lo más sencillo para hacer una inversión. Eh, las inversiones inmobiliarias son graduales de tiempo, ¿no? Hay que dejar pasar espacios. Y sí, definitivamente haremos otra con ustedes porque es esto, ¿no? Es decir, que esta inversión nos dé la oportunidad de que haga otra inversión. Es como no meterle dinero de un negocio a un negocio de otro negocio, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que me llamó la atención es el sistema, cómo lo tiene involucrado. No lo había visto en la plaza, se lo comenté yo a Juan Carlos en la primera entrevista, y se me hace muy atinado el hecho de que unos brokers, realtors, eduquen para las cuestiones de inversión, porque finalmente un broker lo que hace, pues su trabajo fundamental es orientar sobre ciertas cosas que le enseñan a los cursos de brokers o de realtors, pero su labor es vender y entonces se queda prácticamente en la venta y hay veces que los orientan hasta el punto de si conviene o no conviene o ya lo conducen o lo dirigen con el abogado, con el fiscalista, con la hipotecaria, en fin. Y ustedes han hecho estos cursos educativos que pues prácticamente a la gente le hace sentido, ¿no? Y creo que ese es un plus porque desde mi punto de vista, es algo complejo poder armar un curso como estos, más que curso vendible, un Correcto. curso para poder finalmente hacer las cosas diferentes, ¿no? Efectivamente, no es un curso para ser vendido, es un curso que tiene un objetivo muy claro, que es ser capaz de decidir si estás o no frente a una buena oportunidad, y más importante, si es que es tu momento de invertir o no. Desde ese Ujú, punto de vista, nos encontramos, como te decía, en la mitad del workshop. Ayer fue la clase 2, ujú, el lunes fue la clase 1, mañana el viernes será la clase ujú. 3. ¿Qué le dirías a alguien que está en este proceso, viviendo en este exacto momento? ¿Qué recomendación le darías tú que ya viviste este proceso anteriormente con la experiencia que tienes profesional además? Bueno, lo que están haciendo ahorita, sentarse con ustedes a escucharlos, sentarse en las tardes a ver las otras etapas del curso, eh, hacer lo que hace todo un inversionista, que no se guían como borregos, sino se guían por su entender, y van a entender si recapitulan lo que están platicando con ustedes, porque al final todo esto queda grabado y profundizan un poco más y se dan ese espacio de tiempo para comprenderlo. Si no lo logran hacer ahorita, seguramente vendrán más oportunidades, pero los que ya vienen, pues ya tendrán mayor información. Y, y lo que sí puedo decirles es que la venta o la confianza en la venta, en la compra, depende al 100% de una decisión del comprador cuando confía en los desarrolladores, ¿no? Y los desarrolladores que ustedes están presentando, que ustedes están seleccionando, han sido o son personas confiables, empresas confiables que han hecho cosas también en la plaza. Y, y fundamentalmente todo lo que ustedes les traducen para hacerles ver que efectivamente esto les puede convenir, está ahí sobre la mesa para que se animen. Y algo que es importante en términos legales, lo que platicabas justo antes de que entrara aquí a hablar con ustedes, es las estrategias de salida que puedes tener de una inversión que no te combina. Si tú tienes una cláusula de cesión y la posibilidad de salirte de una inversión, pues como dicen, muy pocos la dan sin una penalidad, siempre la tienes, pero sin una penalidad, pues es más que segura la inversión, ¿no? Y ya sea por diferentes razones, tú explicabas también por otras cuestiones jurídicas que pudieran no seguir,
pero sencillamente si decides no seguir por un tema de que ya no te dio incluso el flujo, pues tienes la oportunidad de venderlo en las condiciones en cómo se amarró ese desarrollo con la cláusula. Si es sin especular, pues bueno, recuperaste tu dinero. Si es con especulación, pues bueno, saliste hasta ganando, ¿no? Claro, así es, así es. Oye, cuando Tu uno peor escenario es que por lo menos ahorraste en ese periodo, por lo menos. Claro, cuando uno escucha, Ignacio, a personas como Adam y sabe que él ha leído esos contratos, que él los ha verificado como primera persona, no en el rol de asesor, en el rol de inversionista, yo personalmente me siento más tranquilo de saber que el Sí, contrato que también. estoy firmando lo ha revisado una persona con la experiencia jurídica y el conocimiento del derecho comercial que tiene el señor Adam Aranda. Así que, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, Adam. Vamos a compartir el link de Ujú. tu compañía y tú sabes además que tenemos unas conversaciones más cercanas en esta construcción que hacemos en la comunidad para mirar todas esas sinergias, porque nos encanta que personas como tú, pues en primer lugar hayan tomado la decisión que tomaron, que tengan estas bondades de compartirlo en tu experiencia con los demás miembros de la comunidad y además de eso, eh, tú lo sabes, estamos absolutamente abiertos para buscar alianzas. Queremos que nos ayudes con los fideicomisos. Acuérdate que tenemos ese listado largo de todos esos clientes que tenemos ahí en el Caribe y específicamente en la Riviera Maya que deben celebrar fideicomisos que tú sabes asesorar muy bien. Es una figura que no existe en otro país, pero le da seguridad al inversionista. La figura viene prácticamente de la época de los piratas, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que ya no tiene mucho sentido el fideicomiso en muchos casos, porque ya las invasiones ya no son por las costas, ¿no? Y Uh por -huh. las fronteras. Y Tecnológicas ahora. ese era el motivo del fideicomiso en realidad, de que los extranjeros no fueran propietarios directos pero al final los bancos son de capital extranjero y son donde se suben los fideicomisos también. Entonces, termina siendo un círculo, pero bueno, ese es un tema de legisladores a nivel federal. Lo cierto es que el lugar de mayor inversión extranjera en el país es México, en México es Quintana Roo, y el 100% de los inversionistas han comprado con fideicomisos, algo que lo hagan constituyendo una empresa, pero también hay ciertas modalidades para hacerlo bien, porque también si uno intenta saltar la ley por haciéndolo a través de una empresa y la empresa no se dedica a cuestiones comerciales, y el inmueble no se dedica a cuestiones comerciales, entonces está sujeto a una sanción del 100%. Entonces, sí es una figura que está plenamente garantizada para la inversión como inversionista, y además son dos fideicomisos. El otro fideicomiso es el modelo por el cual se sube la inversión, el inversionista, ¿no? Claro. Entonces, primero se hace un fideicomiso donde se sube la inversión, y esa es donde está la certeza de que el inversionista no va a hacer mal uso del dinero que los inversionistas van a entregarle para hacer su inversión. Y el otro fideicomiso es cuando ya uno adquiere la propiedad como tal en el momento en que está listo para poderse escriturar el inmueble, ¿no? Esto te compromete, mi estimado Adam. Cuidado, porque, como dicen por ahí en el adagio popular, ¿no? Por la boca muere el pez. Por la Mi, boca, bueno. mi estimado Adam, te comprometo en público a una invitación a uno de Claro, nuestros lives cuando toquemos específicamente estos temas. Yo quiero que contemos con esa asesoría y esa expertise que tú tienes, nosotros orgullosos de que una persona como tú haga parte de nuestra comunidad. Así que yo te comprometo en público para que cuando toquemos el tema de fideicomisos, tanto el fideicomiso en el que tú estabas mencionando que celebra el desarrollador como el fideicomiso individual que debemos hacer los extranjeros para poder invertir en México, nos cuentas todos estos detalles, porque yo sé que esto está lleno de detalles interesantes por y supuesto. conceptos jurídicos son demasiado valiosos. Mi estimado Ignacio, ya compartimos también los datos de Adam, Sí, ¿verdad? los compartimos, los pusimos en pantalla para quien esté mirando la grabación después, así que eso lo hago con doble motivo. Por un lado, ayudarte
en tu ayuda, a compartir tu testimonio. Me parece un acto de extrema generosidad. Y por supuesto, también porque las personas no crean que eres un actor contratado que, que, que vino acá a dar una charla. O sea, ahí está No, el no, correo, lo pueden verificar. al contrario, ahí está la página y van a ver que desde hace años nos dedicamos a esto. Yo fui profesor en la NAHUA de Cancún de Derecho Internacional Privado, que es precisamente todo lo que es inversión extranjera. Y ese es lo que nos dedicamos, no solamente en Quintana Roo, sino también hacemos inversión a nivel de otros países para los propios inversionistas de México. Pero no es un tema de propaganda esto, sino todo lo contrario, participar con ustedes en todo este esfuerzo que han construido. Se me hace algo muy padre porque la verdad es que han atinado en hacer algo totalmente diferente, en generar una comunidad de inversionistas para hacer inversión inmobiliaria, eh, ofreciendo todos los elementos básicos de una inversión, ¿no? Entonces, sí, se me hace muy interesante lo que han hecho. Les tomo la palabra para cuando quieran platicamos muy en específico de estos temas y abordamos las dudas que tengan las personas que vayan trabajando con ustedes, ¿no? O los que quieran Un trabajar. orgullo. Muchísimas gracias de verdad, mi estimado Adán. Ahora, además que dijiste que había sido profesor de la ANAHUAC, una universidad que le encanta a mi hija. Por ahí la está mirando despacito, la tercera mejor universidad de México. Qué gustazo, de verdad. Qué gustazo, mi estimado Adán. Un abrazo virtual desde aquí. Muchas gracias por estos Gracias. minutos. Gracias a nombre de todos los miembros de nuestra comunidad. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Saludos. Mi estimado. Muy rápido, vamos a escuchar por aquí algunos comentarios. Hoy sí, no alcanzamos a saludar, le dimos todo el protagonismo a nuestro amigo Adam, invitado especialísimo. Hay que colocar, invitado especialísimo. Es porque es especialista en el tema, en el área, fíjate. Bien, pues vamos directamente a las preguntas, Juan Carlos. Yo no sé si tienes ahí seleccionadas algunas, dos o tres, y vamos al grano. Sí, Rodrigo nos confiesa que pausó la clase número 2 para estar con nosotros. Estaba viendo la repetición y dice, ¿por qué Playa del Carmen, no Tulum, pegado al nuevo aeropuerto? Excelente pregunta. Buena pregunta. Rodrigo. Muy interesante, vale la pena que lo analicemos después con más detenimiento. Lo tocamos en las clases, lo hemos mencionado, pero básicamente lo que te podríamos decir es lo siguiente. Cuando hablamos de zonas emergentes, hablamos de zonas que van a tener un desarrollo futuro interesante. Tulum lo tiene y lo tiene garantizado. El señor Ignacio Corrales estuvo conmigo hace unas semanas allá y dijo, wow, ni te cuento en público el número de unidades que dijo que se podrían llegar a vender en Tulum en un momento dado en ese desarrollo que está teniendo esa zona de la Riviera Maya. El tema es que necesitamos encontrar los proyectos que reúnan las condiciones que nosotros solemos exigir para que las propiedades se paguen solas y se den todos los elementos. Ahorita hay unos apartamentos o unas propiedades bastante grandes, muy turísticas, con unos costos relativamente altos, en proyectos que tienen tipologías muy diversas, que no siempre son las que más se acomodan a estos modelos hoteleros. En segundo lugar, es una inversión que requiere de un poquito más de tiempo para su madurez. Es decir, una persona que invierte en Tulum tiene que tener claro que va a tener que esperar un poquito más. Playa del Carmen para nosotros está en el momento justo. No es ni tan consolidado como Cancún, ni está tan atrás como Tulum en ese desarrollo. ¿Eso qué significa? Que en 3, 5 años, 6 años, vamos a ver una madurez de nuestras inversiones más rápidas. Por eso hemos arrancado por Playa del Carmen y además porque hemos encontrado los desarrolladores que nos dan las condiciones en los proyectos que necesitamos. Eso, además, te digo algo que es importante, Rodrigo, cuando tú dices Tulum pegado al aeropuerto, ese es un factor, un solo factor. Ten cuidado, en las inversiones inmobiliarias esto es multivariable. Hay que ver varios factores para tomar una decisión, no uno solo.
súper importante. El mismo Rodrigo, ¿no? Sí. Alcanzó a ver un ROI del 7% a los 15 años, asumo que al vender, por supuesto, porque eso comparado con rentabilidad infinita o 400% que se da en Chile. No sé cómo ni a qué rentabilidad te refieres del 400% que se da en Chile, no he visto nunca eso, no aquí al menos. Digamos que ahí, mi estimado Rodrigo, sigue viendo la clase número 2. Ahí es donde viene el rigor del análisis. El rigor del análisis y de los números que estás tratando. Mira, si tú te das cuenta, en términos de plusvalía, tu inversión se duplica en 4 años. Ahí está duplicada a través de la plusvalía. Y luego, a través del flujo de caja positivo, que cada mes los ingresos totales, los ingresos mensuales sean más altos que todos los gastos mensuales, incluida la cuota del crédito hipotecario, eso te garantiza que se siga pagando durante los siguientes 15 años. Y eso te produce esos niveles de rentabilidad que de verdad en dólares son muy altos y muy interesantes. Si tú miras el valor de la propiedad, estamos de acuerdo. En ese simulador, yo no lo mostré ayer, Ignacio, ya creo saber a qué se refiere Rodrigo. Claro, Si está vendiendo la propiedad, entonces calcula el porcentaje que le metiste inicial con el valor total de renta. Exacto. ¿Cuánto invertiste? $50,000. ¿Cuánto va a valer esa propiedad dentro de 15 años? Unos $250,000. Tu propiedad, tu inversión de 50 se convirtió en 250. Eso es el 500%. Esa es la manera como creo que lo estás analizando. Si lo estás analizando así, también te puedo asegurar, participa de todo el proceso, el retorno de la inversión es supremamente interesante. No puede uno afirmar que es del 500%, después entramos en los rigores financieros, Sí, hay que tener pero cuidado. tú lo que estás diciendo es como mi esposa, ¿cuánto pusimos y cuánto sacamos? Al final, Claro. pusimos $50,000 y estamos sacando 250,000, 5 veces más. Es eso. Perfecto. Juan Gómez nos pregunta, cuando uno invierte, ¿cuál será la capacidad de pago si, por ejemplo, compra una casa o propiedad de 190.000? ¿Cuánto se pagaría de cuotas para cuotas a pagar con todos o con el cierre? Perdón. Mi estimado ¿Cuánto Juan, se creo que pagaría estás haciendo ya esas preguntas individuales, puntuales, además con un valor exacto de 190,000. Es exactamente el momento, mi estimado Juan, en donde te invitamos, en primer lugar, a participar de toda la semana, a que hayas visto todas nuestras clases. En segundo lugar, a que te preinscribas y estés muy atento al proceso, porque no te cuesta nada y puedes avanzar. Estás pasando, ¿cómo lo dices tú? De curioso Yo digo de curioso a interesado y de interesado a comprometido. a comprometido. Tú estás en ese proceso. Entonces, vívelo, es totalmente gratis para ti, porque en ese proceso de comprometido, cuando tú tomes la decisión después de ver nuestro pre-lanzamiento, si te inscribes primero a él, tienes la ventaja de poder hacer una cita privada con nosotros. Y en esas citas privadas, mi estimado Juan, podemos entrar a estos detalles exactos y te entregamos un simulador y te mandamos un flujo de caja proyectado de cuánto serían las cuotas, cómo quedan para 190,000 exactamente, de acuerdo a tu forma de pago, a los bonos y descuentos que pudiste obtener. Y ya creamos un escenario súper particular para ti, porque no es fácil con estos dos números o con este único número que nos mandas saber exactamente cuánto vas a pagar de cuota si no tenemos los otros elementos. Entonces, no te preocupes, continúa con el proceso, continúa pasando ahora de interesado a comprometido y da ese siguiente paso que es registrarte en nuestra preinscripción, ¿no? Para que tengas esa posibilidad de ver antes que los demás nuestro lanzamiento. Listo, no hay más preguntas para el día de hoy. Los dejamos entonces invitados a que revisen la clase número 1, que se preinscriban, que no dejen de revisar la clase 1 y la clase 2 ya disponibles, que se preinscriban y por supuesto que se preparen para la clase número 3, que estará súper interesante. Con eso dicho, nos vemos mañana a las 8:18 en un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10 días. Soy Ignacio Corrales y junto a mi amigo y socio Juan Carlos Ramírez, nos despedimos por hoy día. Chao, chao.